¿cuál es la pregunta? ¿Por qué eres cristiano? ¿O por qué estás hoy aquí? ¿Por qué cantas? ¿Por qué levantas tus manos? ¿Por qué oras? ¿Por qué lees la Biblia? Podríamos aplicarlo a muchas cosas de nuestro diario vivir, ¿no? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué tenemos la necesidad de buscar una espiritualidad? En fin, pudiéramos plasmarlo en diferentes facetas de nuestra vida. Y hoy día mucha gente se acerca a Dios solo porque necesita consuelo, restauración o provisión. Esa es una realidad. Y a lo mejor es tu realidad, que es por lo cual tú te acercas a Dios. Por buscar un consuelo a tu vida, por buscar tal vez una restauración, por buscar una sanidad o por buscar una proveeduría para tu vida. Pero la realidad es que nunca nos acercamos a Dios en una búsqueda de la verdad. O sea, muy poca gente se acerca a Dios para buscar la verdad. Y eso es a lo que a veces ni siquiera pensamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque nuestra sociedad actual nos ha sumergido en dos variables de la verdad absoluta y la verdad relativa. Y entonces, muchas veces, cada quien tiene un concepto de la verdad dependiendo de cómo le ha ido en la feria, como dirían por allí, ¿no? O sea, dependiendo cómo te haya ido, para ti esa es la verdad. Y a veces nos aferramos a ello, pero nunca nos sumergimos en la realidad de la verdad. Y la única verdad, quien la tiene, es Dios. La verdad no es toda mala, es cierto, sino que el problema es que dicha verdad puede ser una verdad a medias. ¿Cuántos han recibido alguna verdad a medias? ¿Alguna vez en algo? Y es más, muchas veces decimos, no, mejor no le digo todo, para mejor cuidarnos, para ser precavidos. No le suelto toda la sopa, ¿no? O sea, como que soltamos a la mitad las cosas. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hablar unas verdades a medias. Así de sencillo, ¿sí? Pero muchas veces nosotros le damos a la verdad la connotación de algo malo. Y pensamos que es mejor decir una mentira que decir la verdad. Porque en la mentira no pasa nada, medimos las consecuencias. ¿Sí? Como dijéramos por ahí en las frases coloquiales, le medimos el agua al bote de los tamales, ¿no? Para más o menos ahí viendo. Y entonces en base a ello es como hablamos las cosas. Pero es ahí donde siempre nuestra verdad se queda truncada. Sin embargo, una verdad completa sería aquella que me lleva a ser consciente y exhorta a pegarme a la fuente de dicha verdad. Pues esa fuente debe de tener una confiabilidad máxima para yo poder sostenerme. En el libro de Juan, capítulo 8, verso 32. Juan 8, 32, ¿sí? Nos presenta una verdad que libera. Y esa es nuestra primera realidad a la cual tenemos nosotros que ser conscientes y tenemos que abrazar. Y allí Jesús mismo nos reta a conocer la verdad para que esa verdad nos haga ¿qué? Libres. Si tú no te atreves a conocer la verdad, entonces nunca vas a ser libre. Si tú hablas verdades a medias, nunca vas a ser libre. Por el contrario, vas a ser esclavo de las mentiras a medias. Y dice la Escritura que tú hablar no sea más bien sí o no, que no hables a medias tintas o lo expresa de una forma distinta. Dice que más te valdría ser frío o caliente a ser tibio, porque los tibios van a ser vomitados de la boca de Dios. Y esa parte no se refiere solamente a tu nivel de espiritualidad o de fe, sino también se refiere a tu capacidad de hablar y decir las cosas en sí o no. Si eres una persona o somos personas que hablamos verdades a medias, entonces lo que quiere decir es que también hablamos mentiras a medias. ¿Sí? Somos medio mentirosos y somos medios verdaderos. Y los medios mentirosos y los medios verdaderos, ¿qué crees? Su sinónimo es tibios. Y los tibios van a ser desechados de la boca de Dios. Entonces, tenemos que aterrizar para ser 100% genuinos. Pero antes de hablar sobre algunas verdades absolutas
Enfrentémonos al motor que mueve nuestra sociedad, o que mueve nuestra vida, o que mueve nuestro entorno, o que debiera de mover todo lo que nosotros somos. Y seguramente lo hace, y a veces no somos conscientes de ello, pero sin embargo, esa parte, ¿sí?, que nos mueve se llama corazón. Y el corazón es el que nos mueve muchas veces a actuar, y es el que nos mueve a hablar a medias, es el que nos mueve a actuar a medias, es el que nos hace ser impulsivos o ser retraídos. Y la cosa es que la Biblia jamás presenta o se expresa sobre el corazón como verdad absoluta o una guía certera. Más sin embargo, nosotros tomamos a nuestro corazón como algo 100% auténtico y fuerte. Ahora, ¿qué es el corazón? El corazón no es el que dentro de 15 días, el día 14 de febrero, te van a vender ahí en un cuadrito bien bonito, con un angelito y un arquito y una flechita. Y no, eso no es el corazón. El corazón en la Biblia se refiere a esa área de nuestro ser donde genera el pensamiento, el razonamiento, las intenciones y los sentimientos, ¿sí? Es nuestra parte cognitiva. Pero en la cosmovisión bíblica también el corazón es la parte del sentimiento que une nuestra alma con nuestro espíritu y con nuestra carne. Es esa parte que se hace ese eslabón que nos permite entonces ser unos seres conscientes de las cosas y sentir las cosas. Sobre amar a Dios, vamos a ver la siguiente, por favor. Vendría una pregunta: ¿por qué buscamos a Dios? Y en Marcos 12:30 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ama al Señor tu Dios. Entonces, lo primero que comienza es que tienes tú que decirle a tu corazón que tu primera verdad absoluta es que tienes que amar ¿a quién? ¿Con qué? Con toda tu capacidad. Con toda tu capacidad. Cuando nosotros aprendemos y entendemos que amar a Dios es con toda mi capacidad, entonces eso me enfrenta y me pone delante de una circunstancia bien diferente en la vida. ¿Por qué? Porque Dios va a dejar de ser la religión que tengo a pasar a ser mi estilo de vida, mi forma de vida, mi motor de vida, mi característica de vida y el todo de mi vida. Cuando yo no amo a Dios con toda mi capacidad y solamente me reservo para amarlo con toda ese sentimentalismo de esa fe religiosa, entonces convertimos de ser a un Dios grande a un Diosito chiquito de bolsillo. Y esa es una verdad que nos sucede a todos. Vámonos al libro de, no recuerdo si tenemos ahí a Marcos, pero si no yo se los leo aquí. El libro de Marcos, capítulo 12, y dice en el verso 30, está hablando Jesús y les está hablando de ese mandamiento tan importante con el cual comenzamos. Y quiero leérselos en la escritura para que vean que lo que hablamos tiene un fundamento y está en la palabra. Dice: una persona llegó y le pregunta a Jesús: de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Y esa pregunta se la lanzan a Jesús porque uno de los maestros de la ley, al escuchar cómo estaba Jesús hablando y lo que la gente trataba de increparle a Jesús, y dándose cuenta de lo perfecto que Jesús contestaba, entonces dijo: le voy a tirar un buscapié. Y entonces es cuando le dice: bien dicho, maestro. O sea, el maestro de la ley se puso así como que: yo soy el que me la sé. Entonces ve a Jesús y le dijo: muy bien, contestaste muy bien, pero te tengo otra pregunta. Dice: ¿cuál es la pregunta? Dice Jesús. Y el maestro le dice: ¿cuál es el mandamiento, o de todos los mandamientos, cuál es el más importante? Y ahí es cuando Jesús le contesta. O sea, Jesús se sujeta a la autoridad de este hombre por respeto y le dice: ok, el más importante es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor.
sea, esa parte tan importante que está mencionando ahí, dice: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Está dejando Jesús poniendo el dedo exactamente sobre la llaga, y le está diciendo: no hay nadie fuera de Dios más que el Dios todopoderoso, ante el cual te tienes que doblegar y en el cual tienes que creer. Es lo que le estaba diciendo. Y continúa Jesús diciendo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y Jesús inmediatamente allí le agrega: y el segundo es: ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante. Jesús metió en un solo mandamiento dos. Y los fundió en uno solo: amar a Dios sobre todas las cosas, con toda tu potencia, y amar a tu prójimo. ¿Quién es tu prójimo? Codea al que tienes a tu derecha o a tu izquierda, por favor. Toca el hombre que tienes adelante de ti. Tócale el hombre que tienes delante de ti y dile: eres mi prójimo. Y alguien dirá: es que es mi hijo, es que es mi papá, es que es mi mamá. Es tu prójimo. Es que es mi esposo. Y es como si durmiera con el enemigo, así como la película. Pues es tu prójimo y es tu prójima. Y la realidad es lo que dice Jesús: ámalo tal cual es. Ámalo tal cual es. ¿Sí? Y entonces ahí, gracias. Estando aquí, el Señor me bendice con pastillas, pero hasta como, ¿qué les cuento? Traigo un chorro. Gracias. Y la Biblia, y regresamos al punto, la Biblia jamás presenta o se expresa sobre el corazón como una verdad absoluta, sino la Biblia se dedica a enseñarnos que el corazón es engañoso, que el corazón hay que tener cuidado con él, ¿sí? En el libro de, no, vamos más adelantito, ahorita me brinco esa cita. Si comenzamos con una fe que te lleva a obedecerte a ti mismo, y muchas veces eso es lo que nos sucede. ¿Cuántos de nosotros nos ha pasado que amamos a alguien porque nos conviene? ¿Cuántos han amado alguna vez a alguien porque nos conviene? Nadie levanta la mano, ¿verdad? La realidad es que así comenzamos a amar a las personas. Le amamos porque nos conviene. ¿Por qué amé a mi esposa? Uno, porque me gustaba. Dos, porque me convenía. Sí, esa es la realidad. ¿Por qué? Porque yo veía cualidades en ella y yo sabía que sus cualidades a mí me convenían. ¿Sí? Y eso es padre. Pero muchas veces no miramos así. Muchas veces vemos esa conveniencia como algo que me va a solamente enriquecer, algo que va a ser solamente para mi provecho. Y ahí es donde el corazón ya no es correcto. ¿Por qué? Porque comenzamos a ver ya con una alevosía y con una ventaja. Y el corazón a eso tiende a llevarnos, a que nosotros podamos llegar a amar con alevosía y con ventaja. Y es ahí donde la Escritura nos dice que el corazón es engañoso. Y ahí es donde la palabra nos va sumergiendo una realidad sobre las cosas. La Biblia habla del corazón como el centro de nuestras emociones, es cierto. Como el centro de nuestros pensamientos, es cierto. Como el centro de nuestras decisiones, también es cierto. Pero destaca sobre todo que su naturaleza es engañosa. Su naturaleza es no digna así de confiarle todas las cosas. Y esto nos lleva a encontrar en la Biblia acerca de la intención y el enfoque que tiene el corazón. Vámonos a Mateo 6:21. Mateo 6:21. Y ahí en Mateo capítulo 6, verso 21, bueno, desde el 19 hasta el 24, Jesús está enseñando sobre los tesoros
Y está diciendo que no acumules tesoros aquí en la tierra, donde la polilla y el óxido los corroen, sino nos está diciendo que más bien que acumules tesoros en el cielo, donde no tienes pérdida. Pero el verso 21 enfatiza a Jesús algo bien importante y dice: donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces, ¿dónde está tu tesoro? Generalmente con el corazón comenzamos o lo enfocamos en aquellas cosas que nos enriquecen y que nos convienen, y entonces se tornan como algo atesorable para nosotros. Y luego eso atesorable se vuelve en un control. ¿Por qué? Porque ya se une con el corazón, con los sentimientos que tenemos, y entonces nos desconectamos de todo y solo nos centramos en ello. Y al desconectarnos de todo, perdemos la objetividad de las cosas. Y entonces es cuando perdemos nosotros realmente la verdad del porqué de las cosas. ¿Es malo ser rico? No. ¿Es malo acumular? No. ¿Es malo tener? No. ¿Es malo ahorrar? No. No es malo. ¿Es malo prosperar? No. Al contrario, Dios quiere que prosperemos en todo. El problema está cuando la intención de nuestro corazón nos lleva a ser acaparadores. Cuando la intención de nuestro corazón nos lleva a retenerlo todo, a volvernos personas que no nos interesa lo demás y paso sobre lo que sea y sobre quien sea para acumular mis intereses, mis riquezas o mis provisiones o lo que tú quieras. Y comienzas entonces a ser egoísta, arrogante, soberbio, mentiroso, abusivo. Entonces ya cambiaron todas las cosas. ¿Por qué? ¿De dónde salió? Del corazón, del deseo del corazón. Y por eso Jesús nos dice que donde está tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Y el problema no es que sintamos las cosas, sino que pongamos nuestros sentimientos como una autoridad por encima de nuestro razonamiento y encima de todo. El problema muchas veces es que nos movemos por sentimientos. Es que yo siento esto. A mí como pastor me ha pasado muchas ocasiones que llega la gente y me dice: no estoy de acuerdo con usted. Digo: ok, ¿por qué? Es que no lo siento. Dios ha puesto en mi corazón eso y Dios ha hablado a mí y no siento que lo que usted dice es correcto. Bueno, ¿qué puede decir uno? O sea, yo no puedo gobernar sobre sus corazones, yo no puedo incidir sobre sus corazones. Pero el problema está que cuando nos movemos por sentimientos es cuando fallamos, es cuando en verdad la regamos. Confiar en nuestro corazón nos va a perder en el camino, porque el corazón se basa en justificar decisiones malas solo porque siente paz. El corazón manda que espiritualicemos deseos personales, así como confunde convicción con emoción. Decimos: es que Dios me dijo. Y yo muchas veces, a mi esposa yo le he dicho, porque me ha dicho: es que Dios me dijo, o el Espíritu Santo me dijo. Le dije: ¿segura? ¿Segura? Y la realidad es que igual llega mucha gente y dice: es que el Señor me habló y me dijo. Híjole, pues solamente tú subes al monte, ¿no? Hacia allá hasta la montaña, como subió el Moisés. Pero pues aquí los mortales no nos habla así Dios, ¿no? Pues qué privilegios gozas tú. La realidad es que el corazón no distingue entre la verdad y el deseo. El corazón solo distingue entre lo que quiere y lo que no quiere. O sea, el corazón es así, es egoísta. Lo que quiere te motiva a obtenerlo, y lo que rechaza te motiva a poner una barrera. ¿Cuántos de los que estamos aquí hay en nuestras vidas alguien que no toleramos o que no soportamos? A ver, manos arriba. ¿Por qué? Así como niños chiquitos. ¿Por qué? ¿Por qué no le toleramos? Seguro nos vamos a justificar: es que me cae gordo, es que esto, es que el otro, es que aquello, lo que ustedes quieran. Es que en el año de 1975, cuando teníamos como 6 años y íbamos a entrar a la primaria, me sacó la lengua.
Ya tiene 57, entrándole a los 58 y todavía sigues odiando al pobre chamaquito del kinder, de la primaria. Y a veces así somos. Con cosas tan absurdas nos enfrascamos. ¿Y sabes por qué? Porque quien manda allí es el corazón. ¿Por qué crees tú que puede haber dos personas que creen en cosas completamente opuestas y aún así afirman que Dios es quien les guía? ¿Por qué crees que hay tantas iglesias y tantas denominaciones y tantos nombres de congregaciones? Y todos hablamos de Dios, pero todos decimos: es que Dios nos trajo, Dios nos puso, Dios nos habla. Pero no me puedo llevar con el vecino de aquí a la vuelta, porque él no habla en lenguas y yo sí hablo en lenguas. Es absurdo. Es absurdo que haya esas separaciones denominacionales en las cuales unos digan: es que la salvación no se pierde, y el otro diga: no, la salvación sí se pierde. Y es que unos digan esto y es que los digan el otro, pero todos digan: es que Dios así habla a nuestro corazón. Pues qué Dios tan absurdo tendríamos, porque a uno les dice rojo y el otro les dice es verde y colorado. Y Dios no es así. Y así nos sucede a nosotros mismos. Para ser una iglesia digna del regreso de Jesús, tenemos que entender que debemos de aprender a controlar nuestro corazón para ser sabios en dónde lo vamos a poner y qué es lo que vamos a recibir de Él, qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces apegarnos a lo que la Escritura habla y lo que la Escritura dice. La naturaleza del corazón, y vamos a verlo en el libro de, igual traes tu Biblia ahí, no recuerdo si lo tenemos ahí, pero el libro de Jeremías 17, versículo 9 a 10. Dice: nada hay tan engañoso como el corazón, no tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? ¿Sí? Y luego nos dice el verso 10: yo, el Señor, sondeo el corazón y examino los pensamientos para darle a cada uno según sus acciones y según el fruto de sus obras. ¿Quién examina nuestro corazón? Dios. Dios es el que examina nuestro corazón. ¿Sí? Dios lo examina a profundidad. Y sería posible creer que Jesús, o fíjate bien, ¿crees tú que Jesús nos diría en algún momento, por ejemplo en la Escritura, y nos dijera: sígueme cuando lo sientas, cuando tengas paz en tu corazón, que ello te llevará a cargar tu cruz e ir en pos de mí? ¿Tú crees que eso hubiera dicho Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Quien quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jamás habló del sentimiento del corazón. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Es que no lo siento. Es que no lo siento. Y a veces, inclusive, venimos a escuchar la palabra y es más padre o más fácil tomar la actitud como si estuviera en una sala de cine. Llego, escucho la palabra, qué buena onda, tengo mi cafecito de un lado, no puedo meter las palomitas porque a mí me dijeron que no puedo meter alimentos, pero si las pudiera meter, pues aquí estoy con mis palomitas, ¿verdad? Sería buen talento para la iglesia, habría buen recurso. Pero bueno, estoy con mis palomitas, estoy acarameladito, estoy, pues padre, ¿no? O sea, es que bonita la palabra y wow, pues algo animado. Pero sales igual como entraste. O peor, porque ahora entraste con buena intención y saliste con cara de hipócrita. Pues sí, porque pusiste carita de, pero la realidad es que pues no te entró ni por aquí ni por acá. O sea, ni siquiera te atravesó por el cerebro. O sea, se te resbaló todo. ¿Por qué? Porque esa es la actitud del corazón. El corazón nos blinda. El corazón es como un campo de fuerza que no deja que nada entre en nosotros, porque el corazón se vuelve egoísta y dice: yo esto es lo que creo,
ni por más que el hombre que está ahí adelante diga misa, esto es lo que yo creo y con esto me quedo. Así somos, así es el ser humano. Pero tenemos que llegar a hablar sobre la búsqueda y la pureza. En el libro de Salmos, capítulo 51, verso 10, Salmos 51, verso 10, nos dice: crea en mí, oh Dios. Está hablando el rey David en un tiempo de crisis, donde comienza él el salmo. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu misericordia. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de todo mi pecado. Y luego sigue avanzando, llega el punto en el verso 10 donde dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. O sea, entonces el corazón no puede ir solo, tiene que ir acompañado del espíritu. Porque si tú nada más te dejas mover por el corazón, ya la regaste. Tu corazón tiene que ir acompañado por el espíritu, por tu espíritu. Tiene que haber una conexión ahí. Y por eso el rey David dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu firme dentro de mí. Y cuando nosotros llegamos a esa parte, es cuando entendemos que la búsqueda de Dios es solamente a través de un corazón puro, de un corazón limpio, un corazón dispuesto, que me permita acercarme a Dios de una manera correcta, no de una manera interesada, no de una manera desesperada, no de una manera mal infundada, sino buscar a Dios por lo que Dios es y no por lo que yo necesito de Él. ¿Sí? Todo esto es verdad. Todo esto de encontrar a Dios con un corazón limpio es correcto. Pero sin embargo, muchas veces también todo esto se distorsiona por el tipo de fe que tenemos. ¿Qué tipo de fe tienes en Dios? ¿La fe que mueve montañas? ¿O la fe que te da un buen nombre religioso de cristiano? ¿Qué fe tenemos? En la Biblia nos habla de una palabra que ha perdido mucha profundidad hoy en día, y es santo. Mi corazón tiene que volverse un corazón santo delante de Dios, igual que mi espíritu, porque si ellos dos lo logran, entonces mi cuerpo, mi carne, va a lograr también una santidad. Y en la Biblia, santo no es solamente el significado que entendemos literal de apartado para Dios, sino cuando hablamos de santo, su sentido es que Dios no es una versión mejorada de nosotros, tampoco es una proyección de nuestros propios valores, ni mucho menos es un reflejo de nuestras emociones, porque a veces tratamos de meter a Dios bajo ese esquema. Pienso que como soy yo, así es Dios, o como es mi papá, así es Dios, o como es mi mamá, así es Dios, o como es mi marido, así es Dios. Bueno, a veces como es el pastor, así debe de ser Dios, bien santo. No es cierto. Dios no es así. Dios no es para nada de esa manera, sino que Dios tiene una naturaleza bien diferente a la nuestra, y eso es lo que a Él le confiere el poder de podernos transformar, porque es diferente a nosotros. Él sí nos puede transformar. El profeta Isaías exclamó en su libro de Isaías, capítulo 6, verso 5, cuando llegó un momento en que vio a Dios allí en el trono y vio su gloria y su santidad, dijo: ay de mí, que soy hombre pecador. Y a veces hemos tomado esa frase así como que, ay, qué padre, ¿no? La realidad es que Isaías, cuando vio toda la presencia de Dios, la santidad de Él y lo que realmente Él es, Isaías no encontró nada con el cual pudiera justificarse, y por eso exclamó: ay de mí, que soy hombre pecador. La santidad destruye la mentira sobre quienes somos. Para que tu vida pueda ser cambiada, tienes que aprender a vivir en santidad, porque solamente viviendo en esa santidad es que tu vida va a ser transformada y va a ser renovada. Dios siempre, cuando se acerca con nosotros, primero nos trae revelación y luego nos trae transformación. Cuando Jesús estuvo sobre esta tierra y llega Juan el Bautista, su primo,
primeramente dijo: he ahí el que quita el pecado, el Cordero de Dios. Primeramente Jesús se reveló y después comenzó a actuar. Pero nosotros queremos que Dios actúe en nosotros antes de que se revele en nosotros. Primero quieres el beneficio del milagro antes de comprometer tu vida con Él. Y la santidad comienza cuando tú te comprometes con Dios a seguir sus caminos y sus lineamientos. No comienza antes. Y no tienes que vestirte de monja o de sacerdote o irte al seminario. Ni tienes que ser el que se encierra en su casa y no sale a nada y no ve nada y se desconecta de todo para ser santo. No. La verdadera santidad procede y es en medio del lodazal. Cuando tú te atreves a meterte, pero a no contaminarte. Cuando tú te atreves a pasar por el desierto y no morir en el intento. Cuando tú te atreves a andar en valle de sombra y de muerte y saber que Él está contigo. La verdadera santidad es cuando tú decides confiar en Dios y dejar que Él opere en tu vida. Por eso Jesús comenzó: amarás al Señor tu Dios con todas tus capacidades. Allí comienza la santidad. Y cuando yo me atrevo a meterme en esa santidad, entonces Dios comienza a obrar una transformación en mi vida. Verdaderamente. Nosotros como seres humanos somos tan limitados en nuestro razonamiento que confundimos el amor con la tolerancia. Confundimos el amor con la aprobación. Confundimos la gracia con la permisividad. Confundimos la cercanía con la ausencia. Confundimos el callarnos con la confrontación. Cuando Dios, para empezar, quiere confrontarnos. Es lo primero que Él quiere hacer. ¿Por qué? Porque sencillamente si no nos confronta, no hay cercanía con Dios. Si Dios nunca te ha confrontado, entonces tú no estás nada cercano con Dios. Cuando tú te acercas a Dios, Dios te confronta, te estresa. Sí, es estresante. Dios es estresante. Porque Dios te dice: esto es bueno, esto es malo. ¿Qué vas a decidir? Ay, pues no lo sé, es que, ay, ¿cómo voy a dejar esto? Decídelo. Es tu decisión. Si decides por lo bueno, estás conmigo. Si decides por lo malo, estás contra mí. ¿Qué decides? Y ahí es donde entra ese estrés de acercarnos con Dios. Pero cuando nosotros nos enfrentamos a ese estrés de amar y de perdonar, ¿cuántos han tenido que perdonar? ¿Y a cuántos no les ha costado trabajo perdonar? ¿No les ha costado trabajo? Híjole, ¿de qué planeta son? Porque perdonar es bien difícil. Es bien difícil, es más, se nos ha enseñado a decir: perdono pero no olvido. ¿Sí o no? O te perdono pero ni te me vuelvas a acercar. Y condicionamos el perdón. Cuando Dios nos dice: tienes que perdonar, amar a tus enemigos, orar por ellos. Por eso Dios es estresante. Y estar con Él se vuelve una vida de estrés. Porque es una vida de presión. No de depresión, de presión. Porque nos está presionando continuamente a ser mejores. Nos está impulsando a ser mejores. ¿Cuándo? Todos los días. No olvidemos una gran verdad, y es que debemos de buscar ser una iglesia digna del regreso de Jesús. Pero ¿cómo lograrlo? Ahorita hablamos del corazón y hablamos de todas sus características o parte de ellas. Pero ¿cómo lograrlos? ¿Cómo lograrlos? Porque es bien fácil emocionarnos. Pero miren, déjenme decirles, 1 Corintios capítulo 13 nos habla de frutos. Y los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5 nos habla de los frutos de la carne. La diferencia es que los frutos de la carne son temporales,
Pero los frutos del Espíritu Santo son permanentes y pueden durar mucho tiempo. ¿Cómo debemos nosotros entonces movernos para que nuestro corazón pueda mantenerse a raya y pueda caminar correctamente? Es buscando vivir los frutos del Espíritu Santo, porque estos no son pasajeros, son permanentes. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio no son solo para ponerlos en práctica en la reunión congregacional, ni mucho menos son para nada más moverlos cuando hablo con alguien cristiano, sino que son frutos para tenerlos permanentemente, 24/7 en nuestras vidas. Amor. El amor nace cuando tú decides amar a alguien. El gozo, cuando tú decides de ser el Grinch o ser el amargado o la amargada de tu reunión. La paciencia es cuando tú mismo te contienes y dices: tengo que entender, tengo que comprender, tengo que ser paciente. Y el Espíritu Santo te va a ayudar a ser paciente. Bondad es cuando tú decides ser empático con los demás, ser tolerante, comprender. Fe, ¿qué te puedo decir de la fe? Del hecho de que estés aquí hoy es porque tienes fe en algo. Simplemente lleva esa fe fuera de aquí, a la calle, con los demás, a creer en Dios. Mansedumbre, pues no te enciendas. Yo sé que eres de mecha corta, pero sé manso, no menso. Manso. Dominio propio es cuando dices: es que no puedo dejar de jugar los videojuegos y son las 4 de la mañana y yo sigo metido ahí, no puedo. Ten dominio propio, desenchúfale. Ten dominio propio, vende todos tus juegos y tus consolas. Ten dominio propio, sé radical en tus decisiones. Y cuando trabajes en ello, te vas a dar cuenta cómo el Espíritu Santo está obrando en tu vida y en tu corazón. Y vas a empezar a tomar mejores decisiones. Ser una iglesia digna del regreso de Jesús es igual a ser un verdadero discípulo de Cristo, que vive no dependiendo de sus emociones, sino que vive siempre guiado por el Espíritu Santo. Y quiero llegar a las dos últimas citas bíblicas que tenemos. Segunda de Corintios, capítulo 13, verso 5. Segunda de Corintios 3, 5. Y si se ponen de pie, nos ponemos de pie y lo leemos todos juntos. ¿Qué dice? Examínense para saber si su fe es genuina. Pruébense a sí mismos. Sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. De no ser así, ustedes han reprobado el examen de la fe genuina. Pero como nada más oí como a 3, ¿me acompañan a leerlo todos juntos? 1, 2, 3. Aquí andaba grueso el apóstol Pablo. O sea, bien directo. Comienza diciendo: examínense para saber si su fe es genuina. Amada iglesia, tienes que examinarte tú para saber si tu fe es genuina, o simplemente eres cristiano porque te gusta el nombre, o porque te sientes bien y tu conciencia está en paz. Si es así, como se los he dicho los últimos domingos, aquí no es tu lugar. No vengas a perder el tiempo. Pruébate. ¿Quieres ser una iglesia digna del regreso de Jesús? Pruébate, examínate a ti mismo. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu amor a Dios? ¿En verdad a Dios lo amas sobre todas las cosas? ¿Lo amas con todas tus capacidades?
con todas tus emociones? ¿Lo amas así? ¿O simplemente es una religión? Es una fe religiosa. Ponte a prueba a ti mismo, dice Pablo, porque sin duda saben que Jesucristo está entre ustedes. Claro, lo sabemos. Jesús está aquí a través de su Espíritu Santo. Pero de no ser así, o sea, si Jesús no está aquí entre nosotros, entonces reprobamos el examen. Y el libro de Ezequiel, capítulo 36, verso 26. Ezequiel 36, 26. Igual lo leemos en voz alta, por favor. Les daré Eso es lo que nos dice Dios. Si tú te atreves, Él nos dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros. Fíjense, no es solamente un cambio de corazón, sino dice que pondrá un espíritu nuevo dentro de nosotros, no sobre nosotros como estaba en el Antiguo Testamento, no a un lado de nosotros, sino como es en el Nuevo Testamento, dentro de nosotros. Y ese nuevo espíritu, ¿quién creen ustedes que es? El Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Es el que está dentro de nosotros. Él lo ha puesto, ¿para qué? Para poder tener un corazón nuevo. Para a veces queremos solo el Espíritu, pero no un corazón nuevo. Y otros quieren un corazón nuevo, pero sin el Espíritu. Y eso no puede ser. Ambas cosas tienen que estar juntas. Y dice que Él nos quitará ese terco corazón. O sea, nuestro corazón, ¿cómo es? ¿Cómo es tu corazón? Terco. ¿Y cuál es el sinónimo de terquedad? Dureza, maldad, arrogancia. Y cuando somos así, Él no puede operar, porque Él nos respeta. Así que yo no sé qué tan terco, qué tan terca has sido con Dios. ¿Cuántas oportunidades Dios te ha dado para que llegaras a hoy, a este lugar? Algunos han pasado enfermedades, otros han pasado problemas económicos, financieros, emocionales, pero hoy estás aquí en este lugar. Y no es porque este lugar sea especial, no, simplemente porque en este lugar está la presencia de Dios. Como lo puede estar en cualquier parque, puede estar en cualquier pueblo, en cualquier ciudad, en cualquier país. Pero donde está la presencia de Dios, dice la palabra que allí hay libertad. Donde está su espíritu, allí hay libertad. Hay gente que me ha preguntado, pero yo ¿cómo puedo buscar a Dios? ¿Cómo puedo ser mejor? Deja de ser terco, deja de estar preguntándote, ¿y cómo puedo hacerlo? Desata tu fe. Desata tu fe, atrévete a creerle a Dios. Y aquí te lo está diciendo, te dará un corazón nuevo y pondrá un espíritu nuevo dentro de ti. Te quitará ese terco corazón de piedra y te dará un corazón tierno y receptivo. Muchas veces gente me ha dicho, es que no sé por qué, pero ahora siento mucho sentimiento con las personas, como que ahora les amo, como que me duele ahora más. Eso se llama un corazón tierno y receptivo, que es lo que Dios ha estado poniendo en tu vida. Pero tienes que dejarte. Tienes que dejarte. Si no te dejas, ¿cómo quieres? Así que yo no sé cómo esté tu corazón hoy. Y regresemos a la primera pregunta de esta enseñanza. ¿Por qué te acercas a Dios? ¿Por qué lo buscas? Así que te voy a pedir que cierres tus ojos y lleves tu mano a tu corazón.